podido atender la generosa invitación de parte del colegio a sus miembros, a quienes hago extensivo un saludo en nombre del sector académico, como docente investigador en universidades de posgrado del país, pero también como representante de una organización de la sociedad civil que ha sido parte de un esfuerzo por promover una gestión energética sostenible en la Amazonía y en este caso particularmente para lo que es el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair y todo lo que se vincula a su operación, incluidos los actores locales que pueden ser institucionales como municipios o pensemos las áreas protegidas que están aquí presentes en esta cuenca o también los pobladores y productores locales. Aunque pueda resultar la pregunta un poco evidente, es importante ubicar que las condiciones de sustentabilidad difieren de las de renovabilidad en un aspecto que se está haciendo cada vez más importante a escala global y es el de la transición energética para ir de fuentes no renovables como los fósiles, petróleo sobre todo, y gas, hacia fuentes renovables. Y entonces esta transición energética, que significa mitigar emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero a escala global, comienza a ser vista, y esa es un poco la tesis central de mi disertación, como una necesidad humana fundamental, puesto que necesita aspectos de seguridad humana, de gobernanza y de gestión energética, sobre los cuales voy a referirme brevemente aquí para contextualizar este estudio. La vulnerabilidad al cambio climático se traduce, palabras más, palabras menos, en escenarios de gestión, de adaptación al cambio climático, sobre todo a escala local, que es justamente donde se emplazan los proyectos y ahora vamos a ver cómo el proyecto recoge estos elementos, aunque no fueron del todo considerados en su diseño ni en sus operaciones. Es importante señalar que si se modifican las condiciones hidrometeorológicas a partir de las cuales fueron definidos los caudales de diseño, que eso sí se lo ha trazado desde 1970 aproximadamente y en 92 cuando se definieron entre 840 hasta 900 y pico megavatios. Si eso se modifica, es razonable pensar que esto afectará en alguna medida la operación y los beneficios buscados a corto plazo, pero también en el mediano y en el largo plazo, y esto podría significar algún tipo de sobredimensionamiento del potencial instalable. Se consideraban esos años. Cuando comenzó a escribir esta obra, cuando se realizaron los estudios, las investigaciones, muchas exploratorias sobre las que se basa esta disertación, y todos conocemos que fue en 2008 por una decisión basada básicamente en la ejecución aritmética, matemática de una proyección que se decidió pasar de los 940, 960 megavatios a los 1500 sin una información técnica suficiente de respaldo que avale por qué habría de pasar Coca-Cola Sinclair de ese histórico que fue estimado siempre entre 840 a 940 megavatios a 1500. También es importante anotar que la gestión energética en general en el país ha tenido un esquema fraccionado, de gestión fraccionada, que ha dividido lo técnico de lo social. Las áreas de influencia directa o área de influencia indirecta frente a una perspectiva de manejo integrado, para el caso del subsector hidroeléctrico, por ejemplo, o decisiones que se concentran en el nivel central de gobierno u otras que a veces se han facultado para el régimen autonómico. Vamos a ver quizá rápidamente cómo eso ha sido significativo al momento de trazar esto. Y entonces podríamos ver que las consecuencias de todo esto se expresarían en términos de algo
que se podría denominar como expansión de fronteras no consuntivas, o lo que se denomina en teoría fronteras extractivas no consuntivas. Recordemos que lo no consuntivo quiere decir un aprovechamiento sin consumo del agua. La balneología o la hidroenergía son consideradas como formas no consuntivas del agua, a diferencia del riego, que es una forma consuntiva del agua o el consumo doméstico y que la degrada además. Pero en esta forma de consumo o de uso, de aprovechamiento no consultivo, la literatura universal, internacional y la experiencia en el sector hidroenergético ha indicado que por ser no consultivo, el sector hidroeléctrico automáticamente es sustentable. Pero nosotros hemos reflexionado, hemos cuestionado eso y quizá tengamos aquí alguna evidencia que podamos compartir junto con nuestras reflexiones. Y un primer elemento central en este aspecto justamente es la escalabilidad y el riesgo en la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. En la obra que se pudo presentar el año pasado, se establece una relación interesante entre mitigación, adaptación y el trabajo en vulnerabilidad en estos términos. Pensemos en la Amazonía y recordemos que la cuenca hidrográfica del Coca, aproximadamente un 80% de su área corresponde a áreas protegidas. Entonces, si vemos que el cambio en la cobertura vegetal incide en la alteración de los patrones climáticos locales y en el sistema global, por supuesto, además de ser una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, también representa un desafío desde una perspectiva de adaptación al cambio climático, sobre todo porque las condiciones de vulnerabilidad en las que se colocan las poblaciones locales frente al riesgo hidroclimático, tanto por estrés hídrico, sequía fundamentalmente, o riesgo hídrico, como es en este caso lo que está ocurriendo. Cabe recordar que otras variables condicionantes del riesgo asociado con los efectos de los eventos extremos y las alteraciones de la variabilidad climática son el desempeño económico nacional y el crecimiento poblacional. Vale decir aquí rápidamente, un poco para responder a una de las preguntas hace un momento, la vulnerabilidad definida en esta perspectiva de combate al cambio climático ha sido definida por el Grupo Intergubernamental de Expertos, el IPCC, como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y en particular la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. Un punto que estoy ahora desarrollando en este último año es que esto que está ocurriendo con la cascada San Rafael, su implosión hace un año, un poco más de un año, debería ser o deberíamos comenzar a verla como un fenómeno extremo, vinculado a elementos quizá vinculados no tanto con estrés hídrico o directamente con fenómenos de variabilidad climática, pero sí como riesgo hídrico. Y ya vamos a ver qué oportunidades podría significar eso. He rastreado cómo es el estado de la gestión de riesgos, los reportes, he conversado con la gente del COE en local, y esto es lo más actualizado que se encuentra al momento, y donde se mira que estamos hablando en la perspectiva, miren esto, de gestión de riesgo desde lo local, como 7 viviendas en riesgo, 3 bienes públicos afectados, viviendas destruidas 0 y un puente destruido. Cuando nosotros podríamos reescalar esto y siguiendo el interesantísimo análisis y monitoreo que lleva Pablo, colocar esto precisamente en otra dimensión. En lo local quizá vemos lo que ocurre de frente en las variables espaciales, ambientales, pero si nosotros reescalamos y nos ponemos a hacer consideraciones acerca de dónde comienzan a generarse todos estos elementos, quizá podríamos también encontrar algunas nuevas perspectivas para afrontar lo que está viniendo y lo que se está
ocasionando. En esta investigación que hice justo para, o mejor dicho, en la actualización que hice para esta presentación de los trabajos, encontré el material fotográfico, aquí lo tengo, del 9 de febrero de 2011. Esto es justamente hace 10 años, cuando iniciaba las obras de implantación de la planta. Aquí estas son las obras de captación. Y encontré algunos elementos fotográficos que justamente muestran al río Reventador, el Márquer, el Montana, toda esta zona que he podido recorrer en las 2 últimas décadas, quizá un poco más, muy frecuentemente. Y recuerdo, nosotros trabajábamos en esta zona con productores locales, con los municipios, con los guardaparques, para asegurar condiciones de conservación, de protección, de recuperación y manejo sostenible de los recursos naturales. Por eso es que estábamos ahí como organizaciones de la sociedad civil, como miembros de una red de investigación aplicada a favorecer la protección, la conservación, la gestión ambiental. Y una de las premisas que alimentó nuestro trabajo justamente fue remarcar esta perspectiva que planteó Jorge Neff sobre vulnerabilidad mutua, concatenada con esa perspectiva que planteó Rojas Aravena, ambos en 2002, sobre seguridad humana. Es decir, es necesario ir más allá de las consideraciones tradicionales de conflicto bélico entre países o de los enemigos internos en un país, que podría ser la subversión o actualmente el narcotráfico, para plantear que los aspectos ambientales y la reducción de emisiones, por ejemplo, lo mismo que la adaptación al cambio climático, puedan ser vistos como problemas de seguridad humana y vulnerabilidad mutua, con lo cual se extiende la formulación e implementación de políticas públicas para la gestión del agua y la hidroenergía, siguiendo principios y mecanismos efectivos, por ejemplo, de transparencia, rendición de cuentas o gestión democrática de los recursos naturales, que ya se comenzó a plantear por mi parte también desde 2009, pero eso como unas premisas teóricas, doctrinarias, conceptuales, que tendría que ver si es que tenían posibilidad de implementarse. Y esta foto es cuando comenzaba a construirse este proyecto que les digo justamente en febrero 9 del 2011, hace exactamente 10 años. Y entonces, rastrear los impactos de una obra nos lleva también a contrastar al modelo económico que está detrás de cómo se concibe este proyecto. Y entonces, aquí vale decir que en la literatura especializada en hidroelectricidad se reconocen al menos 2 modelos. Uno por el cual se desarrollan y se implantan grandes represas o represamientos y que necesitan enormes líneas de transmisión. Coca-Cola Sinclair viene a ser un proyecto instaurado a partir de ese modelo. Otro modelo puede ser más desconcentrado, que hace aprovechamientos de menor escala, pero que puede apoyarse en redes de doble circuito, que así como alimentan, también pueden recibir eh, energía generada o de autogeneración en otros modelos. En Europa esto funciona bastante bien en municipios o en comuns de unas 2.000, 3.000 familias, pero ya a una escala más grande para alimentar el mercado eléctrico ecuatoriano, evidentemente se miró que este podría ser una oportunidad, el emplazamiento de esta central hidroeléctrica en la Listo. selva alta amazónica para generar un enorme aprovechamiento, una enorme potencia, 1.500 megavatios. Y entonces en los estudios de impacto ambiental, desde los preliminares y hasta los definitivos, se hablaba que se trataría de un volumen aproximado de 580.000 metros cúbicos, lo cual fue cuestionado desde un inicio, sin olvidar que tampoco nunca hubo una expresión clara sobre dónde iban a ubicar este material. Y mucho de este material, si ustedes podemos ver las fotos más adelante, fue ubicado en el lecho del río Coca.
encontré estas fotografías. Yo le decía a Carolina hace como un mes o dos que pudimos reunirnos también, que esto, quienes vivimos y quienes pasamos y transitábamos esta zona por años, vimos cómo se hizo y se colocó en el lecho del río Coca, justamente en tramo entre la actual obra de captación. Ese cerro se llamaba, porque se lo transformó, se lo deforestó y se lo cambió completamente, donde se incrustó la boca del túnel, se llamaba el Cerro El Morro, desde ahí hasta Piedra Fina, prácticamente. En todo ese tramo se colocaron muchos de estos materiales que salieron del túnel, de los 25 kilómetros de túnel por casi 10 metros de diámetro. Entonces, se veía justamente que uno de los grandes desafíos era coordinar entre autoridades locales y nacionales mecanismos e instrumentos para el control de la contaminación, la reducción de impactos ambientales, sobre todo para la implementación de trampas de caudal que aseguren el paso del caudal ecológico en las obras de captación en la central eléctrica, pero también asegurar una disposición adecuada y aprovechamiento del material pétreo de los túneles que lo estimábamos con centros de investigación independiente en alrededor de 2.3 millones de metros cúbicos, no los 580.000 metros que referenciaban las empresas consultoras que desarrollaron los estudios de impacto. Entonces, frente a esto, vale decir que efectivamente toda decisión de transformación o de transición energética en este caso, viene de un proceso de reforma eléctrica en el cual se debe asegurar algo, según nos dice el BID, que los efectos de la reforma en la obligación del servicio universal deben primar sobre cualquier otro elemento. Las restricciones ambientales no pueden detener, de alguna forma se establece, que el sector eléctrico debe de forma obligatoria proveer energía a los pueblos. Es decir, energía a cualquier costo. Y este es quizá uno de los elementos centrales en la reforma y en la transición energética que se debe considerar. Precisamente en un estudio que acaba de presentarse hace 2 semanas sobre banca de desarrollo y en este caso los proyectos hidroeléctricos que se analizaron, BABA para la vertiente Pacífico y Coca-Cola Sinclair para la vertiente oriental, trataron de responder a una pregunta de si es que estos proyectos, sus operadoras y sus financistas siguieron algo que se podría denominar como un sistema de salvaguardas ambientales para precisamente rastrear y monitorear algunas variables centrales en lo que es la gestión y la operación de un proyecto. Desde impacto ambiental, estándares del país y los que están aquí apuntados, asistencia para el cumplimiento, procesos de licitación internacional, consulta previa formal, consentimiento previo, mecanismos de reclamo o a nivel de proyecto también, ya no solo de país o de programa, sino de proyecto. Y lo que se encontró para el caso ecuatoriano es que ni Baba ni Coca Sinclair siguieron cuando había, que también el caso es muy, muy escaso para los financistas chinos, la existencia de estándares y también en el caso de nacional que se les obligue a cumplir estos estándares. Recordemos que Coca-Cola Sinclair para el caso no siguió un proceso de licitación formal. Entonces, claro, nosotros estamos viendo que hay una elevada incertidumbre por todas las condiciones en las que se dio todo el proceso de licitación, de contratación, de administración y de operación, recordando que además este proyecto inició sin estudios de caudales actualizados. Estamos hablando que en 2008 no había estudios de caudales actualizados que justifiquen esa decisión de ir de los 940 aproximadamente a los 1500 megavatios.
se había detectado también la necesidad de densificar la malla hidrometeorológica para conocer las condiciones hidroclimáticas de la zona. Y encontré también esta foto de 2011 de la misma fecha cuando se estaba implementando esta central hidrológica, no es hidrometeorológica, por parte del Ministerio de Minas en este caso, justo en el campamento de San Rafael. Y que si ustedes pueden mirar aquí en este boletín hidrológico del INAMI de 2019, no consta esta estación, porque esta serie de datos y toda su base de datos, hasta donde yo entiendo y conozco, no forma parte del boletín ni de la red del INAMI. Perdón. Con esto, también se había dicho que para mejorar la gestión, para reducir la incertidumbre en torno a un área que es súper dinámica, eso lo conocen ustedes perfectamente como ingenieros geólogos y que conocen de minería y de la presencia del volcán y todo el dinamismo que tiene esta zona, es que se promovía desde este conjunto de sociedad civil, redes de investigación, actores locales, que se debía asociar los objetivos de manejo del suelo con los propósitos de la adaptación al cambio climático en el sector hidroeléctrico. ¿Esto qué significa? En otras palabras, es que así como se ordena el uso del suelo, se debe ordenar el uso del agua y su integración. ¿Cómo hacer esto? Simplemente a través del manejo integrado de cuencas hidrográficas y reconocerla como una estrategia de adaptación al cambio climático. Porque recuerden ustedes que esta, a más de ser la obra de ingeniería más grande del país, quizá en toda su historia, es el pivote central de la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático y de Transición Energética. Es decir, para migrar de los fósiles a las renovables en el país. Y de su gestión y de su impacto positivo, quiero decir, depende todo lo que se denomina las NDCs, las contribuciones nacionales a la mitigación y a la reducción de emisiones. Si este proyecto entra en riesgo, se estaría cayendo la Estrategia Nacional de Cambio Climático y su contribución nacional determinada, que está pautada por mecanismos internacionales, vale decirlo, en el régimen de cambio climático. Con esto, claro, se podría pensar que vulnerabilidad y adaptación basada en cuencas hidrográficas tiene sentido, y que consistiría en un análisis para que cada uno de los proyectos hidroeléctricos considere la gestión local y la adaptación al cambio climático a una escala de cuenca hidrográfica, que este es otro elemento, que cuando hacemos mucho de los análisis y muchas de las corridas para modelamiento de cambio climático, no es siempre factible hacerlo a escala de cuenca hidrográfica. Y esto comenzábamos a ver ya hace 10 años, su importancia, que debe ser como cuenca hidrográfica que se lo aborde. La BBF precisamente ha planteado los desafíos para la adaptación en la gestión hídrica y que se debe ir más allá de la mera información del total de precipitación, del promedio anual de caudales o de los patrones de escorrentía, sobre todo porque pueden pasar por alto la variación estacional subanual en las tendencias del clima, así como la variabilidad entre años como un elemento central. Esto debe ser considerado cuando nosotros trazamos unos esquemas de aprovechamiento o también esquemas de transferencia de una cuenca hacia otra, que se puede hacer con obras hidráulicas, con obras de infraestructura, pero que se debe considerar estos otros elementos, así como lo que en teoría también se denominan los vínculos hidrológicos para el desarrollo de cuencas. Y es decir, miren cómo está esto ahora una variable tan determinante. Para todas las poblaciones del Quijos, Coca, un valle, un encañonado donde se desarrolló quizá la única, quizá exagero, pero
una actividad de orden mundial. Se desarrolló un campeonato mundial de rafting. No recuerdo en qué año exactamente fue esto, si en 2006 me parece, o 2007. Y se fue consolidando toda una estrategia en torno al agua, justamente de desarrollo y economía local, vinculado a otro uso no consultivo, el rafting, la balneología y todos estos elementos y deportes extremos. Ahora mismo, todas esas actividades están seriamente comprometidas en este tramo. Quizá más abajo sea posible, más arriba no es posible porque es demasiada pendiente, es muy riesgoso también. Y entonces se comprometió ese potencial que tenía el agua para las poblaciones locales en estas zonas, con lo cual es necesario considerar esos vínculos hidrológicos para el desarrollo de una cuenca hidrográfica. Es decir, esos usos del suelo y el agua, los servicios ecosistémicos y esa capacidad de resiliencia que se puede encontrar para su aprovechamiento y que ahora mismo está seriamente condicionada, por no decir que el país ha perdido uno de sus mayores atractivos paisajísticos, como es la cascada San Rafael, desafortunadamente. Aquí está en este gráfico también la metodología para el análisis de vulnerabilidad, que se utilizó mucha aritmética de mapas y se trató de hacer una transferencia de variables cualitativas, socioeconómicas, por ejemplo, o de amenazas antrópicas, a reflejarlos espacialmente, con otras más fácilmente espacializables, como es la misma variabilidad climática para clima actual, clima futuro, o para riesgos naturales y vegetación. Y el resultado fue que efectivamente se podía mirar la complejidad de la zona y, sin embargo, cuando compartíamos con las autoridades, recordamos tanto en esos años del MER, en su momento el Ministerio de Energía Renovable y Electricidad, también con gente de Petroecuador, ex ingenieros de INESEL, se daba un desencuentro mucho en la medida en que resultaba difícil comprender de una forma integral o la complejidad de lo que estábamos hablando y el análisis, el debate, el contrapunto se centraba mucho en lo sectorial, en este caso en los impactos sobre el sector hidroeléctrico. Y claro, conocemos, esto también viene de la literatura internacional, que el cambio climático representa una cada vez más fuerte amenaza y presión sobre la generación hidroeléctrica, pero también sobre la transmisión y la distribución. Y ahora mismo creo que otro elemento que hay que considerar en este debate, en este análisis, son esas líneas que van a atravesar el bosque protector, la cascada más arriba de las obras de captación y que vienen justamente de un proceso por el cual se ha pensado que el subsector hidroeléctrico es la solución para los efectos del cambio climático, pero no hemos visto quizá al revés, del otro sentido. Y es aquí entonces cuando comienza a mirarse la importancia de considerar esos elementos que en su momento no se les prestó suficiente atención y que podrían partir mejor a partir de esta reconceptualización de mirar el manejo integrado de cuencas como una estrategia de adaptación y de mitigación de la vulnerabilidad al cambio climático, incluido el subsector hidroeléctrico, no solo las poblaciones locales. Y miren aquí, justamente yo me he querido detener en la obra de infraestructura hidráulica. Estas son las plantas de agua para los campamentos que se establecieron justamente en San Carlos y San Luis y que los registramos justamente hace 10 años en estas zonas. Ahí está. Este fue lo que correspondió al Cerro del Morro y donde se estableció, aquí está actualmente el túnel de captación en la fotografía superior. No sé si es que pueden mirarlo con el puntero que estoy aquí señalando. Y que requería, claro, plantas de agua para tratamiento para los campamentos. Y estas pueden ser vistas como medidas efectivas que requieren los proyectos
Y lo mismo que se hizo para los campamentos, para los trabajadores, para la implantación de la obra, para las facilidades, pudo haberse concebido para el conjunto de las poblaciones. Recordemos que sobre estos emplazamientos, que además son antiguos, San Carlos viene de un campamento de rodio y del ex Cinecel cuando hacían los primeros estudios en los años 80, y que con el terremoto del 87, con el reventador, se estima que desaparecieron cerca de 200 personas. Esta ya es un área de riesgo para la seguridad humana de poblaciones y de ecosistemas en esta zona. Y ha ocurrido. Y luego San Luis, donde se desplegó todo, se volvió casi un centro poblado, mejor dicho, se volvió un centro poblado a partir de este proyecto de su reactivación en 2008, desde 2008 justamente. Y ahora he escuchado por referencias de los especialistas, de los técnicos, mejor dicho, municipales, que las plantas de agua potable están a 15, 20 metros de lo que está ocurriendo ahora, y los centros poblados a menos de 200 metros. Entonces, esta es una situación mucho más compleja, a mi entender, y que efectivamente va a apoyar considerarlo en esta perspectiva de escalabilidad y de escalas ecológicas e institucionales para la gestión del riesgo y del servicio ambiental como una posible solución para enfrentar estos elementos. Si seguimos la literatura internacional también sobre la importancia del servicio ambiental hídrico, y que permitiría eh, establecer un esquema de coordinación interinstitucional para su aprovechamiento y su financiamiento. Justamente aquí, miren, lo que puedo yo mostrar en este gráfico es que lo hicimos con el municipio del Chaco en su momento para apoyar su programa de servicio ambiental, y corresponde justamente al tramo que estamos nosotros analizando. Aquí en el extremo superior lo vemos al río Malo, aquí está el río Marque, el Montana, el río Loco, que va aquí hasta la desembocadura del río Salado con el Quijos, donde forman el Coca, y está la obra de captación. Toda esta zona fue analizada para mirar cómo se pueden definir áreas de importancia hídrica en esta zona, y recorrimos extensivamente esta zona por años, y sabíamos que en las partes altas, justamente en la mano izquierda del río Coca, Quijos Coca, por fenómenos naturales del volcán reventador, se forman represamientos que con la alteración y la variabilidad hidroclimática iba a representar serios problemas, pero no contábamos con que se iba a dar un proceso tan severo de erosión hídrica. Creo que ese factor no lo consideró ningún estudioso que pasó por aquí en esos años hasta hace un año, y no podíamos conocer, aunque lo que sí se logró determinar es que es posible establecer un esquema de manejo, protección y recuperación de las riberas, y apoyar a sus propietarios para apoyar un uso del suelo que favoreciera la reducción de la sedimentación o la regulación hidroclimática, y eso beneficiaría en teoría también a la empresa hidroeléctrica para tener un agua de mejor calidad y mejores condiciones ambientales. Y entonces se ha considerado que hay una concatenación entre escalas, desde, podríamos decir, la escala de subcuenca o de cuenca hidrográfica hasta los tramos de río y para la protección de las riberas. Y ahora justamente el gran desafío que está enfrentando nuestro país es que necesitamos manejar unas riberas, las del río Coca, pero ante un evento que desbordó toda capacidad al parecer, de resiliencia y de recuperación y de autorregeneración de los propios ecosistemas. Y esto quiero concatenar con una de las preguntas que surgió a lo largo de la presentación de Pablo sobre cuánto cuesta o cómo estimar los costos, de qué estamos hablando. Y sin dejar de reconocer que es importante
valorar y sí, conocer cuánto cuesta esas tareas de remediación, de mitigación para el país. También sería importante responder una pregunta de cuánto costaría el financiamiento ya en el mediano, en el largo plazo, de obras que permitieran manejar de mejor manera y asegurar la operación de este proyecto. Porque en el peor escenario, podríamos considerar que el proyecto en su conjunto se vea seriamente imposibilitado de continuar funcionando. Y entonces, frente a una pregunta como esa, se había visto y hace menos de 3 meses me reuní con la gente del BID, especialista de América Latina sobre hidroelectricidad, y remarcaban la importancia de regular a los monopolios naturales, sobre todo en transmisión eléctrica, para considerar elementos de cambio climático que son significativos y que se deben integrar en su estructura de costos en la operación de las empresas. Pero se lo ve desde la perspectiva nuevamente, pensaría yo, más tradicional, más clásica. Una idea contraintuitiva es mirar a estos proyectos no tanto como los que financian o los que son responsables de proyectos para los beneficiarios de las cuencas, sino al revés. Mirar a las empresas generadoras como la principal beneficiaria y por ende la principal responsable de una cuenca hidrográfica, perdón, y por ende quienes deberían en teoría, esto es en teoría, ser considerados como el único comprador de los servicios ambientales para facilitar su implementación. Eso se le denomina en la teoría también internacional como un monopsonio, un único comprador. Y esto favorece además de la eficiencia también la equidad si es que se lo hace con los criterios adecuados para reconocer las contribuciones que puede hacer un productor, un manejador del suelo en condiciones adecuadas para reducir justamente la vulnerabilidad frente a lo que podría ser sedimentación u otro tipo de regulaciones. Y se diseñó un esquema con los municipios, perdón, con los pobladores, con el MAE en su momento, lo que ahora es el MAE, para justamente diseñar estas formas. Aquí en esta gráfica que ustedes ven al pie de la presentación es justamente donde terminan todas quizá el cono de deyección que viene desde el reventador y los lahares y todo el flujo hacia el río Coca. Es ahí donde estalla. En 2002, yo pasé 2003, después de la última erupción registrada del reventador que llegó y que tuvo esa magnitud, eso parecía, era un paisaje lunar, todo desapareció. 10 años después ya había una buena recuperación de la cobertura vegetal, pero se veía la afectación sobre justamente sobre las riberas, en estos flancos, en estos taludes. Y aquí vemos en el otro lado la situación actual que la reflejan justamente para esta misma zona. Entonces, quiero decir, aquí hay efectivamente una zona súper dinámica y que necesita una respuesta institucional mucho más compleja de lo que ahora mismo se viene haciendo. Coincido con Pablo en que es importante el trabajo reactivo y la necesidad imperiosa de ir institucionalizando esquemas de coordinación entre los diferentes actores, ya no solo entre el sector público, sino también con los actores territoriales en una escala local para consolidar algo que podríamos simplemente especular como una posibilidad de regular los monopsonios naturales. Y precisamente porque, reitero, la industria hidroeléctrica es la principal beneficiaria de una cuenca hidroeléctrica y por tanto también la principal responsable. No estoy afirmando, porque no hay evidencia más allá de algunos registros o algunos elementos que nos hacen pensar si hay una relación entre la operación del proyecto y lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero si va a seguir funcionando ese proyecto como anhelamos todos los ecuatorianos,
que asuma la empresa un rol de responsable para el financiamiento a partir justamente de las utilidades que genere este proyecto y que ese manejo se lo haga en una perspectiva de gestión integrada del recurso hídrico. ¿Esto ocurre a lo largo del mundo? Sí. Costa Rica tiene un Fondo Nacional para el Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas que viene de las hidroeléctricas y así financian. Estamos hablando de más o menos un 1% de sus utilidades anuales que pueden dedicarlos a esto. Y que para el caso de la cuenca del Coca, dependiendo de un modelo de protección, manejo, recuperación, siguiendo los cuerpos de los ríos en función de su ancho de luz, si es que son ríos de 3 metros o como el Coca que ya llega a tener cerca de 200 metros en las áreas en las que estamos nosotros hablando, establecer unos buffers y ahí manejar con líneas de enriquecimiento o con actividades de protección, de recuperación, de revegetación. No es necesario comprar esa tierra, es mejor apoyar al propietario a hacer un uso que protege al suelo y al agua y eso puede cubrirse con un 1% de las utilidades de la empresa. Y lo que les decía al iniciar esta charla, que tal vez, y esto es solo una hipótesis que podría proponer aquí a este grupo tan informado, si es que esta erosión hídrica podría ser considerada como un extremo climático y eso llevarlo a un esquema de financiamiento internacional de cambio climático como el Fondo Verde u otros, para que el país que está pasando toda esta situación tan crítica financiera pudiese encontrar recursos de alivio para manejar todo lo que está manejando ahora mismo con recursos del pueblo ecuatoriano y que nos podría aliviar esta carga. Quiero cerrar mostrándoles justamente una foto que pude hacerla de ese grupo de fotografías de la cascada San Rafael el 9 de febrero del 2011. Hace 10 años exactamente esta foto la vi, la encontré hace pocas horas. Es más o menos de las 4:30 de la tarde. Y es algo que nos pasó factura como país, como otras maravillas naturales que ha tenido el Ecuador y que desafortunadamente ha visto comprometida, que en este caso desapareció, algo que se había advertido desde 2007 cuando se retomó este proyecto y se lo recuperó de las manos privadas para la operación pública y nos ha costado tanto. Para mí es una pena que se haya perdido la cascada San Rafael por el atractivo turístico, pero también por el potencial que representaba para el desarrollo local de la zona. Quiero agradecerles su atención y si están interesados en algunas de las publicaciones, estudios que hemos hecho, aquí en el editorial del IAEN está el libro para su acceso público y otra información también referida a lo largo de esta presentación sobre variables sociales, económicas, de gobernabilidad en el sitio de academia con mi nombre y en el fondo editorial de la Universidad del Pacífico, la última publicación justamente que compara Coca-Cola Sinclair con Baba en esa estrategia de desarrollo y de bancarización en nuestros países. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pablo. No sé si podríamos proceder a leer las preguntas del chat, por favor. Ay, gracias. Víctor. Claro. Víctor, ¿yo las leo o Víctor? No hay problema, yo las puedo leer también. Adelante, Pablo o Víctor. Pablo, dale. Ok. Gracias, amigo. Pregunta para ti, estimado Víctor. Soy Vladimir Játiva, saludos y felicitación por su charla detallada. Siendo la central Coca-Cola Sinclair, obra de gran importancia nacional muy costosa, pone entre signos mayor a 2.300 millones de dólares. Pregunto, ¿conoce usted por qué no existen, o al menos no se ha publicado, los estudios de impacto ambiental y riesgo natural de desaparición de la cascada de San Rafael? Este evento fue advertido hace 36 años por un funcionario del ex INESEL Sí. mediante oficio a las autoridades del sector eléctrico y en 2 documentos publicados en simposios internacionales.
Sí. ¿Cree usted que el evento con la cascada es no predecible? Todo lo contrario, todo lo contrario. Yo revisé toda la documentación del ex INESEL, análisis internacionales de los años 70, alguna gente de una fundación que se especializa en ríos también presentó esa documentación, la conocíamos. Se volvió a insistir en 2007, vale decir, en 2007 recibimos invitación del Ministerio del ex Conelec y no había todavía el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, que luego también cerró en 2016, me parece que volvió a ser el actual Ministerio de Energía en esa estructura. Pero en 2007 recibimos invitación justamente para, con los municipios de Gonzalo Pizarro, del Chaco, las juntas parroquiales, en ese momento Ecociencia y dos comités de gestores ambientales locales para discutir justamente estos elementos. Y entonces yo recuerdo haber preguntado a los responsables en Conelec, ex ingenieros de INESEL de los años 70, 80, que conocían esta documentación, estos estudios. Y les decía, ¿cuál es la relación para el sector justamente ahí en el Salado, para esa estación Quijos? ¿Cuál es la relación que puede haber entre el proyecto hidroeléctrico y toda la infraestructura petrolera y la misma cascada? Porque hemos escuchado que puede estar en riesgo, no solo porque el caudal de diseño de 222 metros cúbicos se tomaría prácticamente el caudal promedio a lo largo del año, sabiendo que puede ser que este río caiga muchísimo menos, a menos de la mitad en épocas secas, o que pueda en meses como estos de invierno subir su caudal unas 2 o 3 veces más, pero el caudal medio estaría comprometido con la operación del proyecto. Y la respuesta que nos dio el ingeniero eléctrico fue decirnos, mire, el sector petrolero es una cosa y el sector eléctrico es otra cosa. Esa fue su gran respuesta. Pero habíamos hecho la investigación, habíamos conocido justamente esos estudios y se conocía que la cascada podía estar en riesgo. Pero creo que nadie advirtió que podía ser por estos factores que ahora mismo están bajo detección y quisiéramos saber exactamente a qué se debe todo este proceso. Si es como se dice y se escucha que es un fenómeno erosivo natural o si es, por el contrario, consecuencia de algún manejo o de intervención antrópica. Gracias. Hay otra pregunta, estimado Víctor. Gracias, Pablo, muy amable. No te preocupes. Isabel Bernal, muchas gracias. Muy interesante, sobre todo conocer que existen estudios sobre adaptación al cambio climático en esta cuenca. ¿Cuáles son los escenarios que se plantean para esta cuenca? Pregunta Isabel Bernal, estimado Víctor. Bueno, gracias por la pregunta, Isabel. Básicamente hay dos escenarios que se deben considerar en este caso. Si tomamos precipitación futura, clima futuro, el Chaco se transformaría más o menos, se desarrolló un método bien interesante que le denominamos espejo climático. Con Rodrigo Sierra se desarrolló este método que ajustó toda la información hidrológica, hidroclimatológica disponible, la ajustó no hacia adelante, sino hacia atrás, para, con evidencia en datos históricos, corregir los modelamientos, y un escenario intermedio nos arrojó que el Chaco en 2050 sería como palo quemado, esto es decir, Sicchos del 2010. Se va a volver menos caliente, pero más seco el Chaco, lo cual permitiría o favorecería la producción en rubros, algunos similares como vaquerías, ganadería, sobre todo para leche, y algún tipo de cultivos que van a tender a subirse hacia el páramo.
Ese es, por espejo climático, uno de los escenarios que pudimos identificar. Pero otro también, que no necesariamente se proyecte tan largo, sino en el corto plazo, es que necesitamos reforzar el trabajo en áreas de importancia hidrológica. Y eso quiere decir apoyar a productores, a actores territoriales que están en estas franjas, como el Ministerio del Ambiente, con los parques nacionales, que está la Reserva Ecológica Antisana, el Parque Nacional Cayambe-Coca, el Bosque Protector La Cascada, justo enfrente de donde es el área de captación, o el Bosque Protector del Río Tigre, donde está la casa de máquinas, sí, la casa de máquinas y el área de restitución de aguas turbinadas. Eso que afecta a la cuenca ya media del río Coca y del otro lado a lo que es el río Dachino, ya en Gonzalo Pizarro. Y de ahí se van hacia abajo y que tiene implicaciones incluso sobre la ciudad del Coca. Vale decir, y tú, Pablo, conoces perfectamente, que por este evento se rompieron los poliductos, los dos oleoductos, y todo ese hidrocarburante fue a terminar en la ciudad del Coca y afectó a las plantas de captación de agua de la ciudad. Miren, aquí se está rompiendo ese principio de vínculo hidrológico por el cual el mayor beneficiario de una cuenca hidrológica son las poblaciones que están abajo y las que más afectación tienen son las que están arriba. Regularmente eso ocurre en el mundo, o las que menos beneficios reciben de un esquema de retribución. Pero aquí está ocurriendo todo lo contrario, y es que son más afectados la población del Coca, San Sebastián, Puerto Madero, todos los que están en la parte baja porque reciben menor reducción de caudal, un caudal alterado, pero también cuando ocurrió estos siniestros, toda la contaminación que se generó. Claro, ahí Petroecuador no tuvo nada que ver en la generación de esto y trabajó diligentemente en la contención junto con las privadas, pero ocurrió y esto desafía la teoría, desafía todo lo que conocíamos sobre esta materia y sobre escenarios de gestión. Gracias por la pregunta. Estimado Víctor, hay otra pregunta de Ramón Vera. Felicitaciones, hay que buscar una solución definitiva y lograr un mantenimiento de la cuenca como expone el doctor López. El ingeniero Játiva tiene razón, se conocía la problemática mucho más antes. La alternativa por el margen derecho desde la estación Salado a la Lumbac es la solución. Lo gastado antes más lo que se está gastando y lo que tocaría gastar, ¿realmente justificaría? Wow, esa es una pregunta tan compleja y creo que el país tiene que sentarse a debatir esto con seriedad. Más allá de cualquier posicionamiento a priori o más allá del tratamiento del suceso en sí mismo, creo que es una perspectiva de fondo. Reitero, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y todo lo que es el esquema de NDCs para Ecuador está anclado en Coca-Cola Sinclair por su volumen, por su escala. Si se cae este proyecto, el país va a quedarse huérfano en su estrategia de cambio climático, lo cual sería tristísimo para el país en el contexto internacional. Por un lado, perderíamos opciones de financiamiento, credibilidad, legitimidad en muchos aspectos, pero también lo que representaría un pasivo como este para la nación, a nosotros nos significaría, y ya se conoce ahora mismo, los 2.6 miles de millones de dólares que están en este proyecto corresponden únicamente a lo que es generación, a las obras de captación, el túnel, generación. Más o menos, y vale decir, no se conoció hasta hace algunos años que yo rastreé este proyecto a fondo, cuál era el monto específico de las líneas de transmisión, las subestaciones y todo el sistema para llegar al anillo de interconexión del Sistema Nacional de Transmisión. Se estima que puede ser unos 3.800 millones o hasta 500 y pico de millones, no hay un dato exacto. Y todo tiene interés. Entonces, lo que está en juego para el país no solo es un capital natural, un flujo energético o una opción
de desarrollo local que se diluyó en este esfuerzo ahora mismo, sino también un serio problema de endeudamiento, de financiamiento y de bancarización que debemos ser conscientes y al siguiente gobierno pedirle una claridad sobre este tema, apoyarle con la información de diagnóstico, con estas reflexiones, pero pedirle también que antes de entrar nos ayude a comprender cómo vamos a enfrentar como nación esto que está ocurriendo ahora mismo en los diferentes niveles, tanto en lo ambiental, en lo energético y en lo financiero. Esas serían todas las preguntas, estimado Ramiro. Más bien, ¿Podría hacer una pregunta directa? Adelante, por favor. Claro. Mire, al doctor, yo soy ingeniero civil, en primer lugar. Mi ejercicio profesional lo he hecho en el campo hidroenergético. He tenido la oportunidad de trabajar desde Pisayambo a todos los proyectos que se han construido. De tal manera que al escucharlo a usted sí me llamó la atención. Porque créase, la ingeniería civil, que nosotros la construimos dentro de INESEL, era una ingeniería civil de primera. Y siendo multidisciplinarios este tipo de proyectos, siempre se puso atención. Y me parece que hay una confusión de parte de usted, porque el cambio climático se podrá ocurrir, por ejemplo, en la presa de Asuán, en la presa de Tres Gargantos, que es lo que tiene de moda, en Itaipú, es decir, donde existen grandes embalses. Pero en el caso de Ecuador, el aprovechamiento que nosotros hasta hoy lo hemos realizado, lo hemos hecho en la parte de aprovechamiento por caída. Y les voy a indicar entonces, si yo tengo el río, lo desvío con un túnel de 6 kilómetros y aprovecho una caída, como es el caso del Paute, ¿en qué manera o de qué manera está afectando el cambio climático, doctor? De una forma positiva, ingeniero. Te voy a citar así de simple. Tenemos el proyecto Agoyán. Con el proyecto Agoyán, hacemos una infraestructura que le permite hacer que funcione como una central de pasada, aprovecha la caída y genero. ¿Cómo le está afectando como usted lo está manifestando? Sí. Tercero, si puedo decir una serie de ejemplos con relación a la construcción de los proyectos hidroeléctricos de caída y los de llanura. Y en nuestro país, créase, sí lo hemos puesto atención, hemos tenido profesionales de primer nivel que se han sabido entender el problema. De tal manera que en los momentos actuales, yo no sé cómo y por qué, nos pone como ejemplo que la causa de la destrucción o la desaparición de la cascada se deben a aguas hambrientas. Nos hablan de cuando tenemos una encañonados, una topografía donde no es posible la agricultura, donde no es posible el asentamiento humano, nos están hablando de que está afectando al desarrollo de esa región. Entonces, y nos están hablando cuando tenemos desde la construcción de un proyecto, como es el caso del Coca, nos hablamos de 2.400.000 metros cúbicos, pero dice de las excavaciones, y que es una de las causantes de alterar el medio. Vale recordar que únicamente el río como tal arrastra con un promedio anual de sobre los 10 millones de sedimentos de fondo. Esto significa que el equivalente a un trimestre prácticamente arrastra la cantidad de material que ha tenido excavación. Y ese material de excavación, a diferencia de otro tipo de material, no afecta, pues, doctorcito, a la parte del medio ambiente, como se lo manifiesta. Y después los ríos que están, las obras de toma, están aguas arriba frente a los ríos Balo y a los ríos de Pita, Piedra, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede argumentarse de que las obras de ejecución del proyecto Coca han afectado al sistema ecológico? Desgraciadamente, mire, doctor, en nuestro país tenemos libertad de expresión y libertad de pensamiento. Y a veces esta libertad desvirtúa la trascendencia de las obras de ingeniería y afecta a la concepción de una ingeniería ecuatoriana, una ingeniería nacional. Y por eso yo tengo que expresarle que como ingeniero civil me parece que algo no está bien, que ese tipo de exposición, porque trasciende y a veces la prensa distorsiona lo que realmente se quiere decir. De tal manera que
Permíteme, doctor, pero discrepo en muchos de los puntos que ustedes han manifestado. Ojalá habrá una oportunidad de participar directamente en un panel para exponer nuestro punto de vista como ingenieros nacionales y como ingenieros civiles. Gracias, doctor. Ingeniero, gracias por su intervención. Sí, yo conozco el sector también en los aspectos que usted refiere. La relación entre generación, hidrogeneración y cambio climático no siempre es de efectos nocivos. Se busca que sea a través de la generación hidroeléctrica positivos. Conocemos cuando se hacen aprovechamientos de cuerpo de río, la diferencia con los embalses. Aquí no hemos hablado sobre los embalses que teóricamente no existen por el tipo de aprovechamiento. Pero lo que sí llama la atención es que es después de la entrada en operación del proyecto Coca-Cola Sinclair comienzan todos estos procesos, porque antes no se registraban de esta magnitud, de este orden, aunque sabemos que esta es una zona dinámica, pero con todo gusto podríamos como país retroalimentar. Esto es un debate, no es que alguien tiene aquí una verdad absoluta, ni mucho menos, pero traemos elementos a consideración basados en la información o la mejor información disponible en su momento, basado en premisas conceptuales y también en la evidencia de también transitar y de conocer la dinámica de esta zona en escenarios temporales y poder contrastarlos. Por eso yo traía cómo estaba hace 10 años y cómo está ahora. Y todo es evidencia y lo demás es parte de un debate que espero el colegio siga fomentándolo para el beneficio del país, porque solo con debate se puede mejorar. Y como decía Pablo también, con información es que se puede mejorar la gestión y esta es parte justamente del debate. Yo les agradezco por su invitación y su consideración y haberme escuchado en este momento. Disculpa, Víctor, si me podrían permitir la palabra un momento. Adelante, doctora. Buenas tardes, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Quería hacer una puntualización a lo que expresaba anteriormente nuestro colega. Este simposio es sobre gestión para la reducción de riesgo, entonces lo que debemos hacer siempre en estos ámbitos es primero caracterizar la amenaza, como hicimos en las conferencias anteriores, y estas conferencias están orientadas hacia el estudio de la vulnerabilidad de la zona, ¿sí? Entonces, los colegas que nos han presentado el día de hoy son colegas que trabajan desde afrontando estos temas. Ahora, hay algo que sí se debe entender, es que estamos hablando de una obra realizada en un río. Un río es un continuo y por lo tanto debe entenderse la cuenca hidrográfica. No se puede pensar en una obra puntual en un río sin afectaciones, tanto aguas arriba como aguas abajo. Mi experiencia como subsecretaria técnica del agua me permitió trabajar justamente con estos problemas que no se dan únicamente en la cuenca del río Coca, sino en todo el país, como bien hablaban de la cuenca del río Baba. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos fenómenos, es necesario abrirnos a entender los procesos de transporte de sedimentos que son alterados, sea por las actividades antrópicas como la deforestación o la reforestación, que también se ha visto que tiene complicaciones en la dinámica de los ríos, sea por construcciones de obras civiles, sea por fenómenos naturales. Eso es lo que hemos estado haciendo y hemos hecho un seguimiento detallado al río desde varias disciplinas que nos ayuden a entender este comportamiento. En ese sentido, los estudios de cambio climático son básicos ahora. Necesitamos pensar que existen modelos que nos están hablando ya, como decía el doctor López, de procesos de desertificación en la cuenca amazónica, a los cuales hay que hacerle frente, pero no hacerle frente como un parche de bosque que se siembre aquí, sino como un manejo integral de la cuenca. Y para eso es importantísimo que se conozcan no solamente las obras que se realizan, sino la gente que está viviendo ahí y que es afectada directa o indirectamente por estos cambios climáticos y las obras que se puedan realizar. Entonces, este es un debate muy grande
que es necesario que todas las especialidades de ingeniería se lo den, sí, pero necesitamos verlo a la luz de los cambios científicos que se han dado en el estudio de la hidráulica fluvial, que como saben ustedes es un tema muy experimental, hay que estar trabajando todo el tiempo en los ríos y conociéndole su dinámica. Y esto también comprender que no estamos en la luna haciendo el estudio, sino es un sitio donde vive gente, donde hay gente que está siendo afectada y donde hay una importancia económica altísima, ¿sí? Como vimos en la primera charla, la afectación a la industria petrolera realmente significativa. Estamos hablando que en un peor escenario tendríamos que cambiar la subestación de Lumbaki. Entonces, tenemos que dejar posiciones y empezar a dialogar en busca de soluciones, porque es el país el que está siendo desafiado por esta situación. Gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si algo más quiere acotar, doctor Víctor López o Pablo, por favor. Pablo, y le dejo la palabra. Por mí, muchas gracias. Bueno, simplemente en la parte introductoria de mi presentación quisimos espacializar y quisimos realizar un mapeo de actores. Vuelvo y repito, la geografía del sector sin lugar a dudas nos condiciona. Y en ese ahínco de esfuerzos es llegar a un solo embudo de colaboración mutua como se le ha venido haciendo. Y quizás comenzar a debatir más sobre el tema abiertamente para que se pueda observar la información que se está trabajando en cada uno de estos actores en el mapeo que se está haciendo desde el punto de vista estratégico y la gran necesidad de la verificación sobre lo que también evidenciamos en la presentación justo de Víctor de la vulnerabilidad hacia la población. Mi enfoque es hacia infraestructura por obvias razones en la presentación. Sin embargo, yéndonos un poco más allá, no solo es la población de San Carlos y la población de San Luis, que es Manuel Galindo. Si analizamos desde el punto de vista de cuenca hidrográfica, que hay que verlo, sin lugar a dudas hay población desde la cuenca alta hasta la cuenca baja y también la conexión hacia la gran cuenca hidrográfica del río Napo. Entonces es ese llamado de no solo ver al sector que de cierta manera se está continuamente evaluando, como es desde la ex cascada San Rafael hasta la zona del río Malo y aguas arriba, sino más verlo integral. Esto quizás en la mesa redonda de la finalización de todas las charlas, adelantándome, es a hacer este análisis no solo sobre exposición de infraestructura, sino hacia las vulnerabilidades per se de la población. Y esa reducción y esa agenda de construcción continua hacia la reducción del riesgo de desastre no es solo hacia la reacción, sino vamos trabajando hacia un escenario prospectivo. Y no estoy hablando filosóficamente ni con lírica. Ya pasó un año y sobre este año ya estamos viendo resultados. Quien está trabajando sobre el escenario de infraestructura de la exposición ya no quieren estar expuestos sobre la vulnerabilidad. Sabemos que hay actores estratégicos de territorio que se tienen que mejorar las capacidades y también la gobernanza del manejo sobre la gestión del riesgo. Hay una ley de gestión de riesgo que se tiene que aprobar, se está trabajando en la asamblea, esperemos es que el tiempo les da, para tratar de seguir en este debate. Es mucho más amplio, es un paraguas mucho más arriba. No estamos hablando solo de las afectaciones per se, de lo que estábamos exponiendo, más las exposiciones anteriores, sino es verlo desde un punto de vista integral. Nada más que ese comentario, estimado Ramiro, Víctor, compañeros. Bueno, muchas gracias. En nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y especialidades afines de la zona norte, le damos las gracias al ingeniero Pablo Ordóñez y al doctor Víctor López por sus excelentes conferencias en este tercer día de simposio, y a todos ustedes por su asistencia y participación, esperándoles para el día 11 de febrero del 2021 a unas nuevas conferencias del simposio. Buenas noches, muchas gracias. Ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo, Muchas Pablo. gracias, buenas noches. Un abrazo, Víctor. Muchas gracias al CIGMIPA.